En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando ya han salido todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no lo seguirán, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces Jesús dijo de nuevo: En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja solamente por la paga y no es un pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce, yo conozco a mi padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas a mí. Yo doy mi vida por ellas. Él es un buen maestro. Tengo otras ovejas que me pertenecen, que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y entonces oirán mi voz y serán un solo rebaño, con un solo pastor. El Padre me ama, porque yo estoy dando mi vida voluntariamente para tomarla de nuevo. A mí nadie me puede quitar la vida, sino que la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y también para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. ¡Él tiene un demonio! ¡Está loco! ¿Por qué le hacen caso? Un endemoniado no puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar la vista a los ciegos? Era invierno y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dínoslo claramente si eres el Mesías. Ya se lo he dicho a ustedes y no me creen. Las obras que yo hago por mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. ¡Hay que matarlo! ¡Es un mentiroso! ¡Mátenlo! Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de todos ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena obra que has hecho, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No está escrito en su ley que Dios dijo: ustedes son dioses. Sabemos que la Escritura es verdadera. Y si Dios llamó dioses a aquellas personas, ¿a quienes dirigió su mensaje? En cuanto a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿cómo pueden decir tú blasfemas?
Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Entonces no me crean. Si yo no estoy haciendo las obras que hace mi Padre, pero sí lo estoy haciendo. Aunque ustedes no crean en mí, tan solo crean en las obras que yo hago. Para que sepan y entiendan de una vez que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Esta María fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Era su hermano Lázaro que estaba enfermo. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Maestro, hace poco que los judíos de allá te querían apedrear. ¿Y vas allá otra vez? ¿No hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Si se ha dormido, se pondrá bien. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Vamos a verlo. Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus condiscípulos, Vamos todos con el Maestro para morir con él. Al llegar, Jesús halló que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó en casa. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano volverá a vivir. Yo sé que resucitará en el día final. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Tú crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Marta se fue y llamó a su hermana María,
diciéndole en secreto: El maestro está aquí. Está preguntando por ti. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue hacia él. Jesús no había entrado en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolándole a María la siguieron al ver que se levantó deprisa y salió, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Al llegar María a donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies. Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Ven y ve, Señor. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra. Ya huele mal, Señor. Hace 4 días que murió. ¿No te dije que verías la gloria de Dios si crees? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Gracias, Padre, por oírme. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un lienzo. Desátenlo y déjenlo ir. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos para contar lo que Jesús había hecho. Ellos, con los principales sacerdotes, convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación.
Así es. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sí, no podemos permitir que pase. Eso es imposible. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a la región cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén para hacer la ritual de la purificación antes de la fiesta. Ellos buscaban a Jesús, y estando en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Porque los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Oh, gracias. ¿Quieren? Oh, gracias. Está bien. No por ahora. Sí. Allí hicieron una cena en su honor de Jesús, y Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume? Por el valor del salario de un año. Para darlo a los pobres. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, robaba de lo que se echaba en ella. Déjala. Lo guardaba para mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán, pero no siempre a mí. Una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de la muerte. Pero los principales sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Jesús halló un asnillo y se montó en él, como está escrito: «No temas, mira Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna». Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas.
Así, la gente que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso una multitud salió al encuentro de Jesús, porque habían oído que había hecho esta señal. Los fariseos se decían unos a otros: ¿Ya ven? Así no conseguiremos nada. ¡Miren! Todo el mundo se va tras él.